Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que están acá con nosotros hoy y es una bendición. ¿Cómo se llama usted, hermanita? ¿Usted cómo se llama? Lorena. Lorena, un gran saludo para ti. Dios te bendiga, mi hermana. Bienvenida. Y yo sé que asusta la primera vez cuando uno llega. Te dicen, ¿cómo te llamas? Imagínate. Pero demos la bienvenida. Es algo que se aprecia después y es una bendición. Hoy vamos a tener bautismo. Cuando se termina acá la predicación, vamos a salir un momentico. Hay dos hermanas que se van a bautizar, lo cual es una gran bendición. Pero antes vamos a compartir la palabra. Esta semana hemos estado hablando primeramente en el estudio bíblico estudiamos una palabra importante en la Biblia, que es la palabra shalom. Y bueno, estuvimos meditando cuánto disfrutamos de la paz de Dios en nuestras vidas y nos fuimos sin paz, porque nos dimos cuenta que teníamos paz, pero no teníamos paz. Es muy fácil que el diablo nos robe la paz. Sin embargo, la paz es algo que otorga el Señor y es parte esencial del Evangelio. Dice la Biblia en número 6:22, hablando de la oración sacerdotal, dice que, y termina diciendo, ponga el Señor en ti paz. O sea, la paz es algo que recibo de Dios. Así que todos los que están en este lugar tienen que experimentar esa paz que da el Señor en nuestros corazones. Jehová a resplandecer, todos nos gusta eso, Jehová a resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, todo eso, pero hay una parte que dice, ponga en ti paz. Y necesitamos tener la paz de Dios en nuestra vida. Yo creo que es un indicador. Si no estoy viviendo en paz, todavía el Evangelio no está haciendo el efecto debido en mi corazón. Pero en esta tarde vamos a hablar de Segunda de Tesalonicenses, versículos 13 y 14. Sí, Segunda de Tesalonicenses, versículos 13 y 14. Porque a partir de hoy vamos a comenzar a hablar y vamos a estar predicando varias semanas sobre algunas doctrinas claves de la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Es importante que nosotros aprendamos doctrina, porque la Biblia nos dice que la iglesia del comienzo, la iglesia que los apóstoles fundaron, la iglesia que Jesús fundó, era una iglesia que perseveraba en la doctrina. Entonces nosotros vamos a retomar los domingos y por varias semanas vamos a hablar de algunas doctrinas que son importantes y que además son esenciales para la presentación del Evangelio. Hoy vamos a estar hablando y el título de este sermón es el llamamiento eficaz al Evangelio de la paz. Una de las doctrinas que vamos a estar hablando hoy es la doctrina del llamamiento. Cómo Dios nos llama a nosotros y nos hace parte de su pueblo, lo cual trae a nosotros tremenda tranquilidad. O sea, porque cuando Dios te llama y te trae a su pueblo y Él obra en tu corazón y Él hace la obra de salvación, el Evangelio en tu vida, eso es sumamente liberador y necesitamos entender que eso va a aportarnos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro
Señor Jesucristo. O sea, dos palabras importantes que creo que se repiten y es parte del meollo, o sea, del asunto, es que Dios nos llamó y que Dios nos escogió para salvación. Ese llamamiento, ese momento en el que Dios nos escoge, es lo que nosotros queremos estudiar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Permítenos poder aprender esta doctrina, incorporarla en mi vida para beneficio de nuestra vida y para que Dios podamos vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el llamamiento eficaz al Evangelio de la Paz, y hay una enseñanza que queremos compartir en esta tarde, porque el tema con la enseñanza es que si usted está acá y alguien le pregunta qué aprendiste en la iglesia, queremos que usted se lleve una enseñanza que pueda compartir con alguien. Y la enseñanza en esta tarde es esa: el llamamiento eficaz nos mueve a una profunda oración y nos invita a darle la gloria a nuestro Dios. O sea, ese es el beneficio del llamamiento. Es una invitación a darle la gloria a Dios y una invitación a adorar profundamente al Señor. Ahora, cuando hablamos del llamamiento eficaz, tenemos que entender esa doctrina en la Biblia. Hay un escrito que se hizo en el 1647 por un grupo de obispos y de iglesias que se llama la Confesión de Westminster. Y esta confesión nos habla a nosotros del llamamiento. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos estudiaron la Biblia, recopilaron una serie de aspectos importantes y lo resumieron para, a través de ese material, poderlo dosificar y enseñar a la iglesia. ¿Verdad? Es algo que nos ayuda a entender un poco lo que es el llamamiento que está en la Biblia. Y esta confesión nos dice que el llamamiento es eficaz por su palabra y su espíritu, que además nos saca de un estado de pecado y de muerte, que nos trae una nueva naturaleza, un nuevo entendimiento, quita de nosotros el corazón de piedra, nos da un corazón de carne. Este llamamiento eficaz proviene de la libre, especial y soberana gracia de Dios solamente. No hay ninguna cosa que el hombre pueda hacer para incorporarse a sí mismo a la obra de Dios, o a la persona, o al llamamiento, o al evangelio, o a lo que Dios nos está invitando. Todos sabemos que la salvación no puede ser por obras. La Biblia nos dice que es solamente por la fe en Jesús, por lo cual, según el llamamiento eficaz, para que tú puedas ser incorporado al pueblo de Dios, Jesús tiene que, o Dios, el Padre, tiene que hacer un llamamiento a tu vida, y ese llamamiento va a hacer que te incorpores. Ese llamamiento va a hacer que tú seas confrontado con tu naturaleza pecaminosa. Ese llamamiento va a hacer que tú puedas entender la santidad de Dios. Antes de ese llamamiento, los hombres están muertos en delitos y pecados. No hay manera de comprender a Dios. No hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien se acerque a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos llama eficazmente y nos trae a la comunión con Él. Y este llamamiento eficaz es una verdad que promueve la gloria de Dios al menos de tres maneras. Y eso es lo que queremos estudiar hoy. ¿Cómo promovemos la gloria de Dios a través del llamamiento eficaz? ¿Qué beneficios tengo con este llamamiento? El primer beneficio es que el llamamiento eficaz nos hace, nos forma y nos convierte en personas humildes delante de Dios. Quiero llamar la atención. No quiere decir que nos haga pobres. La humildad y la pobreza nada tienen que ver. Usted puede ser rico y humilde.
pobre y altanero. ¿Viste? Que no tienes ni qué comer, pero suenas los platos. Para que la gente piense que tú lo que estás es cortando carne. ¿Eh? Bueno, pero no tiene nada que ver la pobreza con la humildad. Sin embargo, el propósito de Dios para su pueblo tampoco es convertir la fe en un medio o un mecanismo para enriquecer a nadie. Porque al final del día, la persona que más comunión yo he conocido, que tiene con Dios, se llama Jesús. Y él dijo en la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que cuando oro al Señor para que el Señor satisfaga mis necesidades, tengo que saber que Dios no es un genio de la lámpara de Aladino, que lo frotamos y empieza a cumplir los deseos que nosotros tenemos. No. O sea, creo que me hiciste un cuento de un genio, ¿no? Pero que tenía mal genio. Ok. No lo voy a hacer hoy, pero en un momento. No, pues si usted quiere viajar feliz, viaje con... Esto es como una promoción. ¿Ve? Que dice, no, viaja con Aerocaribian. No, si quieres viajar feliz, viaja con Rolando. Y con Marixa, la verdad. Bueno, introduciendo el tema, Dios no cumple los caprichos de nadie. Dios no es el Dios de los caprichos. Dios es el Dios que suple las necesidades. Nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero Dios está totalmente volcado hacia la bendición de proveernos todo lo que necesitamos. Pero no, nada de eso está relacionado con que Dios va a cumplir los caprichos que tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del llamamiento eficaz y que este llamamiento nos hace humildes delante de nuestro Dios, estamos hablando que el Evangelio y el llamamiento es algo que le pertenece a Dios. Quiero que lean ahí conmigo, dice, si creemos el Evangelio, esto no se debe a que nosotros somos mejores o buenos o perfectos más que los que no, o que los incrédulos. En cambio, se debe a que Dios tuvo misericordia de nosotros. O sea, por eso el llamamiento eficaz me convierte en una persona humilde, porque el llamamiento eficaz es la manera que Dios nos trae para mostrarnos cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y cuando observamos nuestra naturaleza, no nos gusta lo que vemos. De ese momento perdemos la esperanza de ser salvos. Pero como la salvación es una obra de Dios, Él obra en nosotros para salvación, no por nuestras capacidades, no por nuestras inteligencia, sino por misericordia y soberanía de Él. Y eso hace que yo entonces, delante de Dios, tenga que ser humilde. Humilde. Vamos a ir a la Biblia. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que os haya escogido desde el principio. Fíjense, la actitud de Pablo es fomentar el agradecimiento, la gratitud por la obra que Dios hizo. No podemos pensar que merecemos ser cristianos, merecemos la salvación y que Dios tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Si fuéramos a recibir lo que merecemos, tendríamos que morir, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Así que cuando ora a Dios, una persona, lo primero que recibe es lo que no merece, que es la vida. Cuando una persona, Dios le salva, recibe lo que no merece.
recibe la vida. Si Dios en su justicia fuera a otorgar lo que las personas merecen, todos hubiéramos muerto en Adán, porque no había ningún motivo para desobedecer en Génesis, y a partir de ahí, en todos los momentos bíblicos donde se ha desobedecido a Dios, y todas las veces que en nuestra vida hemos desobedecido a Dios, no hemos tenido ningún pretexto para hacerlo. Sin embargo, lo hemos hecho debido a que nuestra naturaleza se aleja de Él. Pero Él, en su infinita misericordia, nos ha llamado de forma eficaz. Ahora, quiero puntualizar la palabra eficaz, porque cuando hablamos de llamamiento eficaz, estamos hablando de un término que está conjugado con otra palabra. La palabra eficaz significa que cada vez que Dios te llame, Él va a hacer la obra en tu vida. Él te llama a salvación y vas a ser salvo. Él te llama a servirle y le vas a servir. Dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo cual implica que si Él te ha llamado, puede ser que las condiciones a tu alrededor sean muy difíciles, pero Dios va a hacer y va a terminar la obra en tu vida porque el llamamiento es eficaz. El llamamiento es completo y el llamamiento tiene que dar resultados. Lo segundo que queremos aprender, la segunda verdad que va a traer a nosotros la posibilidad de darle la gloria a Dios, es que el llamamiento eficaz nos da esperanza cuando oramos por la conversión de otras personas. Fíjense, dice el versículo 13 al final, dice, den gracias a Dios siempre, nosotros damos gracias porque Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Así que eso nos da la tranquilidad de que la salvación es una obra de Dios. El Dios soberano, y quiero que lo lean ahí, venció la dureza de nuestros corazones, llamándonos eficazmente. Por tanto, dice al final, esto nos recuerda que nuestro clamor sincero por la salvación de otras personas no es una pérdida de tiempo, ni una pérdida de esfuerzo, ni una pérdida de lágrimas. Dios puede salvar a todo el que Él quiere, lo cual implica que el llamamiento nos trae esperanza. Imagínense que estás en un grupo donde no eres de los que mejor caes. ¿Viste? Hay gente que es graciosa y hay gente que cree que es graciosa y eso es terrible. O sea, está buenísimo tener una gente que es gracioso, pero es increíble cuando una gente cree que es gracioso. No lo es. Yo me acuerdo cuando mi hijo chiquito, Josué, comenzó a hacer chistes en la casa. Él hacía chistes que en inglés tenían sentido, pero en español no. Entonces yo quería meter la cabeza en el tanque del baño, en el toilet del baño, cuando él hacía un chiste. Y yo le decía a mi esposa, tenemos que tratar de que estudie, porque de cómico no gana. Él debe estudiar porque de cómico no va a ganar. No tiene para esto. Bueno, la salvación de Dios no es por simpatía. No es porque de pronto el pastor le otorga la salvación y la gracia a los que le son simpáticos en la iglesia y a los que no les son simpáticos, pues los tiene en prisiones de oscuridad. No, esa no es la realidad. La salvación de Dios trae tranquilidad a nuestras vidas porque sabemos que es algo que le toca a Dios. Ahora, eso también hace que nosotros tengamos que meditar y tengamos que expresar nuestro deseo de que la gente sea salva. Porque muchas veces decimos, si Dios es el que otorga la salvación y va a salvar a los que Él quiere, ¿para qué tenemos que pedirle a Dios que salve a la gente? Si Él se va a encargar del asunto.
Bueno, el asunto es que Dios ha preordenado la oración como un vínculo entre su voluntad, su deseo y nuestra visión y nuestro amor para Él. Se supone que aquellos que están en Dios sientan lo mismo que Él, desprecien el pecado, amen la salvación. Por eso, cuando oramos, debemos orar por todos los hombres, por todas las personas, porque necesitamos que Dios obre en la vida de todos los que Él quiere salvar eficazmente. Así que cuando vemos a una persona que se convierte, no es por un programa de la iglesia, no es por un pastor simpático o no es por una enseñanza profunda, es por la obra de Dios, lo cual libera a la iglesia de esa responsabilidad. Tristemente nos encontramos en este punto hoy en día en la vida cristiana. Demasiada gente que cree que es cristiano, porque un día oyó un mensaje de un X predicador, le fue simpático, quiso levantar su mano, lo invitaron a ser cristiano y lo hizo. Nunca más se congregó, jamás se animó a servir a Dios, nunca hubo un cambio en su vida, nunca comenzaron a quedar las cosas antiguas detrás, pero siempre ha vivido con la idea de que es cristiano. Bueno, esa conversión debemos revisarla a la luz del llamamiento eficaz. Porque el llamamiento eficaz significa que cuando Dios te llama y te salva, vas a ser formado a su imagen. Te van a doler los momentos pecaminosos. No quiere decir que no vas a tener eventos pecaminosos en tu vida, pero te van a doler. Antes tú podías responder, tú podías despreciar, tú podías hacer alguna cosa incorrecta y estás muy tranquilo, está todo bien. Ahora, cualquier cosa que hacemos que no se corresponde con la voluntad de Dios, hay una tristeza en nuestra vida. Hay una necesidad de arreglarlo. Hay una necesidad de que eso desaparezca. Eso es la señal, pudiéramos decir, o la manera de saber que Cristo está en mi vida. Que el Espíritu Santo de Dios, el cual nos ha llamado a salvación, nos redarguye a través de nuestra vida. Si no eres disciplinado por el Señor, si no eres llamado, viste que hay gente que si tú nunca le dices vamos a la iglesia, jamás va a venir a la iglesia. Simplemente se le olvida, simplemente se le queda en la memoria, simplemente hoy no viene, mañana llega tarde, pasado no se congrega y cuando viene a ver nunca más se congregó. Nunca necesitó la comunión, nunca necesitó la adoración, nunca necesitó escuchar la palabra. No hay conversión. No queremos engañar a nadie. No hay conversión. Conversión solo hay en los que desean la compañía de Dios y de su iglesia. Te encuentras por algunos por ahí que te dicen, pero se puede ser cristiano sin ir a la iglesia. Eso es totalmente incierto. Les explico por qué. Porque cuando un cristiano es ganado por Jesús y es transformado, el Espíritu Santo pone en su vida dones espirituales que según la Biblia son para el beneficio y el uso del pueblo de Dios. Esos dones espirituales no van a ser ejercidos espiritualmente si no es dentro de la congregación del Señor. Porque a mí me es más fácil predicarle a mi esposa, ella va a estar de acuerdo conmigo en todo. Y yo hago la iglesia en mi casa y tengo mis 2 hijos y se acabó. Y cada cual que haga la iglesia como pueda. Y lo que me interesa es que se salven mis hijos. Pero eso no funciona de esa manera, porque Dios nos ha llamado a ser partes de un cuerpo.
Hoy por hoy las iglesias viven equivocadamente en un ambiente de caudillismo, donde hay un apóstol, hay un profeta, un no sé qué. El caudillismo terminó con la llegada de Jesús. El caudillismo significa que Dios seleccionaba y elegía a una persona para ponerlo entre el pueblo y él, ya sea un profeta, un rey o un sacerdote. Pero en Jesús se reúnen esos tres oficios: sacerdote, profeta y rey. Él cumple con todas las demandas y expectativas. A partir de Jesús, él, en vez de ir al caudillismo, él crea una iglesia que la compara el apóstol Pablo con un cuerpo, donde Jesús es la cabeza y cada miembro tiene una manera de servir a ese cuerpo. Entonces, es posible que usted sea una mano en este lugar, o usted sea un ojo, o usted sea una oreja, o un pie. Es increíble porque yo he ido a iglesias donde evidentemente hay hermanos que son las manos del Señor, pero bueno, se ponen unos guantes y te golpean duramente. Y otros son los pies del Señor y te dan una senda patada que cae fuera de la iglesia por el mal testimonio. Pero no es así en la iglesia del Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento, cada elemento del cuerpo está coordinado para darle la gloria a la cabeza, que es Jesús. Por eso, cuando nosotros estamos ya hablando de llamamiento eficaz y estamos hablando de que oramos con la esperanza de la conversión de otros, como cuerpo estamos dejando que la cabeza decida quiénes van a ser parte de ese cuerpo. Y eso hace que Cristo sea el centro de la iglesia. Y cuando Cristo sea el centro de la iglesia, va a ser el centro de tu estudio, va a ser el centro en tu trabajo, va a ser el centro en tu matrimonio, va a ser el centro en tu familia, va a ser el centro en tus actividades recreativas, va a ser el centro de tus sentimientos y todo va a ser filtrado por Cristo Jesús. Y no vas a tener una doble vida. ¿Viste que hay gángster cristianos? ¿Lo has visto? El domingo se disfrazan de cristianos. Y se ponen una ropa humilde. Y se tiran una Biblia bajo el brazo y unos espejuelos que nos den una distinción. Y nos ponemos una cosa en el pelo. Y llegamos y decimos, hermanito, estoy orando por ti. Bueno, cuidado con estoy orando por ti, porque hay gente que tú le dices, estoy orando por ti, es como si tú le recordaras a los ancestros. Se ofenden. No, estoy orando por ti, se ofenden. No, hay gente que son gángsters cristianos. Tienen la capacidad de una doble vida de tal forma que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, están como antes aquí en el oeste, arriba del caballo con una pistola en la mano. Al que se mueva le tiran. Pero el domingo, no, el domingo a las 3 de la tarde hay que ir a ver al pastor que nos va a bajar una charla que nos va a dejar frío. Nada, después se me olvida. Porque yo cuando salga de aquí, me voy para el Golden Corral y olvídate. Y digo, nada, este pastor no ha comido aquí. Pero la realidad es que cuando yo estoy centrado en Cristo, toda mi vida está filtrada por Él. Hasta mis tiempos de ocio, Cristo es el centro de ellos. Y eso es el beneficio de pertenecer a un cuerpo que ora por la conversión de las personas. ¿Qué vamos aprendiendo en esta tarde? Primero, el llamamiento eficaz te hace una persona humilde, ¿verdad? No andas dentro de la iglesia diciendo, no, yo soy el hermano Beato. ¿Te acuerdas? En Cuba había una novela cuando era niño, había el Beato Salud. El Beato Salud era candela. Tenía un vestido blanco eso, pero el tipo acababa. El Beato Salud era un veneno. Bueno, una vez yo de seminarista visité en una iglesia que fui de seminarista y trabajé un año ahí. Una de las cosas que me llamaba la atención es que había mucha gente alrededor, pero nadie venía a la iglesia. Y todo el mundo venía de lejos. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Que la gente no viene de aquí. Y salgo con Maidita a visitar y damos una serie de vueltas y todo el mundo me recibía bien. Todo el mundo me quería.
Pero uno se acercó y me dijo, pastor, venga para acá que quiero conversar con usted. Pero lo que pasa es que usted llegó ahora. Pero en esa iglesia, lo que se reúne ahí son los diablos con corbata. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ahí sacan los waffles para afuera, nos ponen una música, nos dejan ver aquí. Y entonces cada vez que tú le pides un favor a esa gente no eso. Y todo el mundo ahí tiene una idea diferente de la vida. Entonces no había un contacto con la comunidad. ¿Por qué razón? Porque estábamos en ese lugar, estamos tan encapsulados. Nos creíamos que el cristianismo era lo único que en ese lugar vivía y existía. Y eso no puede ser, hermano. Nosotros como cristianos estamos llamados a impactar al mundo. Nosotros no podemos convertirnos en lo que se convierte el mundo. No podemos ni lucir como luce el mundo. No debemos ni imitar a la gente del mundo. Pero sí debemos llegarles para hablarles, porque ellos tienen necesidad de conocer a Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que el llamamiento eficaz me hace humilde. Porque necesito que otro me llame y no puedo hacerlo yo mismo. ¿Ustedes se imaginan si uno se pudiera salvar a sí mismo? Entonces yo le diría a Gabriel, ¿viste cómo me salvé ayer? Muchachos, me preparé ahí y me senté todo el mundo venía y me daba un beso. Me decía, qué bueno tú eres, porque tú te puedes salvar a ti mismo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que para ser salvo, Dios tiene que salvarte. Y eso te tiene que mantener humilde. Porque cuando tú recuerdes por qué eres cristiano, tienes que saber que no lo mereces. No eres mejor que nadie por ser cristiano. Los que todavía están allá afuera, en la esquina, que están perdiendo su vida con sustancias que no se deben, los que están pidiendo dinero, los que no tienen hogar, esos no son peores que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos. Ellos simplemente necesitan lo que nosotros tenemos. Humildemente debemos hablarle a ellos. ¿Ok? Lo segundo que estamos aprendiendo es que el llamamiento eficaz nos da esperanza cuando oramos por otras personas. Como no depende de nosotros, un pastor me dijo una vez, te va a asombrar el día que llegues al cielo, porque los que esperas no van a estar, y los que están nunca los esperaste. Es una cosa increíble, una cosa increíble. Bueno, no depende de nosotros. Oramos por la conversión para que Dios obre en el corazón de los demás. Y por último, el llamamiento eficaz, la tercera cosa que queremos aprender hoy, el llamamiento eficaz nos convierte en valientes y fieles comunicadores del Evangelio. Y ahí quiero llamar la atención, porque muchas veces tenemos miedo, muchas veces pensamos que no tenemos la preparación, las palabras correctas para poderle comunicar a las personas el Evangelio de Jesucristo. Una buena manera de comunicar el Evangelio es contarle a los demás lo que Dios hizo en tu vida. Mira, a mí me gustaba cantidad esta cosa de la vida, pero Dios obró en mi vida y ahora para mí no tiene ningún sentido. Para mí ahora mejor es estar en Cristo. ¿Ven? Otra cosa que hace, y quiero que lo lean ahí también, debido a que en última instancia la conversión de las personas no depende de nosotros, sino del llamamiento soberano de Dios, no hay ninguna excusa para paralizarnos al pensar que la carga del éxito en el evangelismo esté sobre nuestros hombros. Al mismo tiempo nos recuerda que no tenemos por qué torcer o censurar nuestro mensaje para hacerlo digerible a las personas. Bueno, y de esto quiero hablar. Usted tiene que saber que usted no tiene la culpa de que la gente no se convierta. Muchas veces decimos, este no se ha convertido, yo tengo que buscar al pastor que le hable a él. Porque el pastor le va a decir las palabras. No, no, usted dígale. El Espíritu Santo va a obrar en ese corazón. No tiene ningún temor. No es su culpa que la persona no se haya convertido. En su tiempo va a hacer. Dé testimonio, busque a Dios y Dios va a hacerlo. Lo segundo ya está relacionado con la iglesia. En la iglesia no tenemos miedo de decir la verdad. No es precisamente esta una iglesia donde le vamos a decir que usted es maravilloso, magnífico y que usted
la vida entera ha sido un regalo de Dios. No. Acá le vamos a decir lo que dice la Biblia, que sus obras son como trapo de inmundicia, que usted no es bueno, que sus pecados han ofendido a Dios, porque nosotros, como no estamos responsabilizados de la conversión de nadie, tampoco estamos llamados a cambiar las palabras del Evangelio para que la gente se sienta más cómoda. Hace un tiempo, y llegando acá, alguien me dijo, te voy a decir, estás destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque la manera en que tú predicas y las cosas que le dices a la gente no la quiere escuchar. Eso quiere decir que te vas a quedar con muy poca gente. Y es cierto, yo toda mi vida he pastoreado, la iglesia más grande la he pastoreado en Cuba. Aquí, toda mi vida he pastoreado grupos pequeños. Y cuando tenemos 40, bueno, 10 se disgustan y se van porque le dijimos que eran pecadores. Pero bueno que se van, porque se van escuchando la verdad. Lo que sí no vamos a hacer aquí es engañarlo. Aquí no le vamos a pedir un medio para que usted dé dinero y le vamos a hacer una historia de que estamos atendiendo a los niños en China que tienen la boca abierta y no la pueden cerrar. Eso no lo vamos a hacer aquí. No, eso no lo vamos a hacer aquí. Aquí le vamos a animar a servir a Dios. Le vamos a animar a aprender la doctrina, a aprender la palabra de Dios. Y nos vamos a ir quedando menos cada vez, hasta que Dios vaya añadiendo a otros. Porque aquí reconocemos que el crecimiento lo da Dios. O sea, por supuesto que yo no tengo la fórmula del crecimiento. Si tuviera la fórmula del crecimiento me hubiera tomado y hubiera sido más alto. Pero no la tengo. Porque algunos piensan que tienen esa fórmula. Por ejemplo, yo voy a una reunión de pastores y me dicen, ¿cuál es la fórmula que estás usando para el crecimiento de la iglesia? ¿Yo? Ninguna. Y entonces es una catástrofe. Bueno, hasta los patrocinadores dicen, te voy a quitar dinero. Pues tú no haces nada. No, yo no hago nada. ¿Yo para qué crees que no hago nada? Yo lo hago lo que dice la palabra. Orar, Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Y en esta iglesia sabemos que el crecimiento lo da Dios. No le vamos a pedir a los americanos, hey, pastores, presten un poco de humo del que tienen ustedes. No queremos eso. Queremos escuchar bien la verdad. Queremos hablar de la recta palabra. Queremos instruir a su familia para que su esposa le sea fiel, para que su esposo sea la cabeza del hogar, para que usted tome las riendas y pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Queremos que sus hijos crezcan en un ambiente sano. Eso lo va a aprender acá. Acá no le vamos a orar por el auto que usted quiere. El auto que usted quiere es magnífico y ojalá lo tenga y pídaselo a Dios, pero de que Dios sea el que lo haga. Acá no lo vamos a hacer. Entonces, no vamos a censurar el mensaje. No lo vamos a censurar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que cambia el evangelio, el que predica otro evangelio, sea considerado anatema. Y yo no quiero criticar a nadie, ni quiero hablar de nadie, pero yo en la televisión y he visto muchos lugares acá que se practica ampliamente el anatema. Porque yo en la televisión he visto que quieren vender desde la estrella del rey David, que no sé qué es eso, no sé si es que David era ninja y no me di cuenta, de una estrella que la tiraba o algo de eso, hasta los 5 ministerios te lo quieren vender. O sea, eso para mí es una cosa increíble. Yo no creo que eso tenga ningún sentido en el evangelio. Entonces, hermano, el llamamiento me hace valiente y fiel. Cuando usted tenga que hablarle del evangelio a alguien, dígale la verdad. Mira, te voy a decir la verdad, estás embarcado. Estás complicado, te vas para el infierno, no has obedecido a Dios, tu vida es una inmundicia. Mi vida es una inmundicia. Si yo estuve en un yate la semana pasada, es una inmundicia. No. No, pero no. La palabra enseña que tenemos que decirle a la gente la verdad, porque Dios va a obrar en esa verdad. No queremos tener una iglesia llena de gente que todavía no conozca la verdad. Queremos ir poco a poco, todos descubriendo la verdad e incorporando la verdad.
ese es otro asunto. Porque muchas veces somos expertos conociendo la verdad, pero no aplicamos la verdad a nuestra vida. No la incorporamos. En el Evangelio, incorporar la verdad significa que hay una sustitución entre lo que tú eras y lo que tú eres ahora. Entonces, cuando nosotros bien estudiamos la palabra shalom, que en el Antiguo Testamento significa paz, entendimos que era un elemento clave en el Evangelio. Es una palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como eirene. Es una palabra que Jesús tiene presente cada vez que predica el Evangelio. Jesús le llama al Evangelio el Evangelio de la paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Vayan en paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y cada vez los cristianos viven menos en paz. Cada vez los cristianos están más sujetos a depresiones, a, ¿cómo se llama?, ansiedades. Cada vez los proyectos de los cristianos están más alejados de la vida espiritual. Es necesario que incorporemos las verdades aprendidas para que el Evangelio produzca paz en nuestros corazones. Porque únicamente vamos a conocer la paz de Dios cuando haya una sustitución entre lo que yo era y lo que yo soy. ¿Sabes cómo le llama la Biblia? El antiguo hombre y el nuevo hombre. Y no quiero entrar en rodeos ni acusaciones de ningún tipo, pero es necesario que hoy nos vayamos a este lugar entendiendo que el llamamiento eficaz nos convierte en gente agradecida con Dios. No se deje engañar, en el cielo van a estar probablemente los que en la tierra quieren estar con Jesús, porque no tiene sentido que si yo no quiero estar en la iglesia, yo no quiero estar con los cristianos, yo no quiero oír la palabra de Dios, yo no quiero obedecer, tú vas a vivir en el cielo, porque es que en el cielo se va a hacer eso multiplicado por 100. Lo primero que te va a decir es Jesús, pero ¿para qué tú quieres entrar acá? Aquí te vas a aburrir cantidad. Si lo que nosotros hacíamos abajo, que era el 10% de lo que estamos haciendo aquí, a ti no te interesaba. Entonces, incorporemos las verdades, busquémoslas, mantengámonos agradecidos y entendamos estas tres cosas. Primero, humildad. Segundo, Dios no te ha hecho responsable de la conversión. Ora por todos. Y tercero, fiel y valiente. Con las palabras de verdad. Porque al final es lo único que va a glorificar a Dios. Conclusión. La doctrina del llamamiento eficaz es bíblica. Ha sido enseñada fielmente en la historia de la iglesia. Tiene implicaciones prácticas para nuestra vida porque promueve la gloria de Dios. Busquemos profundizar en ella para alabanza de su nombre. No lo hemos dicho todo con respecto a esta doctrina. Hemos hablado algunas cosas, pero es necesario que usted continúe investigándolo en la Biblia y continúe agradeciendo a Dios por la obra que Él ha hecho en su vida. Vamos a terminar, vamos a orar. Ojalá que esta pequeña meditación haya sido de bendición para usted. Siempre para mí es un poco incómodo cuando Dios me habla y tengo que cambiar algunas cosas, pero creo que es lo que me beneficia espiritualmente. Así que si usted hoy ha recibido una palabra que lo desafía a hacer algún cambio en su vida, hable con Dios y pídale que le ayude para que usted pueda agradarle. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por el llamamiento a ser salvos. Gracias porque tú nos has llamado a ser salvos, nos has llamado a servirte y nos vas a llamar a tu presencia también.